sea, si Dios permitió tantas cosas en mi vida, es porque Él quiere a través de mí mostrarle a los jóvenes que realmente se puede. Que el último beso sea el de mi madre, que la Virgencita me los acompañe. Mucha atención porque hace pocos minutos se registró un accidente de una avioneta en la vereda de Romita de Paipa. Al parecer hay 6 ocupantes que perdieron la vida. La historia de Jason Jiménez, uno de los máximos referentes de la música popular en Colombia, se detuvo trágicamente por un accidente aéreo, pero su legado es universal. Es el relato de un hombre que le recordó a cada trabajador humilde en cualquier rincón del mundo que el origen no tiene por qué ser el destino. Su partida deja un vacío inmenso que trasciende fronteras, no solo en la industria musical, sino en el corazón de quienes vieron en él una prueba viviente de que la disciplina puede vencer cualquier carencia. Jason no era solo una estrella en el escenario, era un estratega de la vida. Yo quiero que cante todo Medellín conmigo. Mientras su voz dominaba las listas de éxito, él con una tenacidad casi obsesiva construía un imperio empresarial que abarcaba desde la ganadería hasta la construcción, generando cerca de 150 empleos y demostrando que el talento, cuando se mezcla con visión, no tiene límites. Pero para entender cómo un niño que no tenía nada llegó a tenerlo todo, debemos viajar al inicio, allí donde el hambre se convirtió en ambición. Jason Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Colombia, un pequeño municipio de Caldas custodiado por montañas y habitado por menos de 20,000 personas. Desde niño su vocación fue innegable. Con una voz poderosa y un carisma natural, se impuso en diversos concursos infantiles, interpretando clásicos de la música popular. Incluso a sus 6 años, mientras hacía un mandado, el azar lo cruzó con un hombre que lo escuchó tararear un tema de Frank Toni. Impresionado por la seguridad de aquel niño, el desconocido le preguntó cuánto le cobraba por darle una serenata a su esposa. Jason aceptó el trato y por 2,000 pesos, menos de $1, dio su primera presentación oficial. Aquella ganancia, su primer pago como artista, no fue a parar a un ahorro, sino a la compra de canicas para jugar con sus amigos de la cuadra. Fue el primer indicio de que su voz tenía el poder de transformar un momento cotidiano en una oportunidad. Sus primeros años transcurrieron en una relativa estabilidad económica gracias al patrimonio de su padre, quien poseía fincas, locales y vehículos. Sin embargo, la separación de sus padres marcó el fin de esa bonanza. Ese quiebre trajo consigo una racha de dificultades empañadas por el alcoholismo, la infidelidad y la violencia intrafamiliar. Una realidad devastadora para un niño de apenas 7 años, marcando años más tarde la vida de Jason para siempre. Tras este divorcio se trasladó con su madre y su hermana Lina hacia Manizales, en busca de un nuevo comienzo. Allí, tras refugiarse en casas de allegados, su madre logró abrir un pequeño restaurante. Fue en ese entorno, frente a varias chatarrerías, donde Jason, con solo 12 años, encontró su primera oportunidad de recolectar y vender chatarra para ayudar el sustento de su hogar. Poco después, su mamá inició una nueva relación y quedó embarazada. Bajo la promesa de una vida mejor, la familia se trasladó a Bogotá, pero al llegar a la capital, la nueva pareja de su mamá los abandonó a su suerte en el barrio Pitalito, un sector donde la violencia era el pan de cada día. A pesar del entorno, Jason estaba decidido a que eso no sería su destino. A los 13 años consiguió trabajo en la central de suministros más grande de Colombia, llamada Corabastos.
En la penumbra de la madrugada, el adolescente comenzaba su jornada vendiendo aguacates. Allí lo apodaron la Rocola, pues se sabía cada ranchera y cada corrido prohibido, interpretándolos con una gracia única entre los puestos de la plaza. Esa fue su rutina de hierro, hasta el día en que su talento musical finalmente provocó un giro de 180 grados en su vida. La plaza fue una gran escuela que Dios tenía preparada para mi vida. Dejar Corabastos no fue un evento de la noche a la mañana, sino una transición agotadora de casi 5 años. Durante ese tiempo, Jason vivió una doble vida. De 3 de la mañana a 11 seguía siendo el joven que negociaba bultos de aguacate para asegurar el sustento diario. Y en las tardes cumplía con su formación académica en el colegio. Fue justo en el colegio donde entre cuadernos y sueños se enamoró de una jovencita. Tal fue la entrega de aquel primer amor que cuando la relación llegó a su fin, el dolor se transformó en el aliciente necesario para escribir su primer canción titulada Te deseo lo mejor. No me queda otro remedio que olvidarte. En ese momento, Jason descubrió su don para la composición. Intentó buscar una salida rápida de la plaza lanzándose a cantar en los buses, pero pronto comprendió que ese entorno no era el lugar donde él quería exponer su talento. Aquel mundo de Abastos fue su mayor escuela, dejándole lecciones de vida invaluables, pero también se convirtió en un punto de quiebre peligroso, pues allí conoció el alcohol y comenzó a refugiarse en él. Sin embargo, a pesar de la adversidad, Jason envió la letra de su primer composición a las emisoras de su pueblo, con la sorpresa de que el tema empezó a sonar y a calar en el gusto de la gente. Sus primeras entrevistas las atendía por teléfono mientras seguía trabajando entre los bultos de aguacate, sin imaginar que su realidad estaba a punto de cambiar para siempre. A sus 16 años lanzó su segundo tema titulado Te voy a olvidar. Esta noche yo quiero olvidar que te amé. Que casi de inmediato se convirtió en un éxito rotundo, llevándolo a sus primeras nominaciones. Durante casi un año la canción lo mantuvo en la cima de las listas, pero a pesar del éxito, Jason no se sentía listo para despegar, pues guardaba en su corazón resentimiento y rechazo profundo hacia su padre por el abandono que sufrió siendo un niño y que lo llevó a crecer con un vacío que muchas veces el artista intentó llenar con vicios. Pero fue justo en ese momento de crisis interna cuando tuvo un encuentro con Dios, y eso lo llevó a considerar el perdón como la mejor manera de sanar. Así que viajó, buscó a su padre, y esa reconciliación marcó el verdadero antes y después en su vida. Un acto de paz que llenó el vacío de su corazón y le permitió abandonar los vicios que lo habían estancado. Libre de esas cargas, Jason Jiménez finalmente estaba listo para conquistar el mundo. Era solo cuestión de tiempo para que su música le fuera abriendo las puertas. A muy corta edad, Jason consolidó un repertorio con más de 70 canciones de su autoría, convirtiendo temas como El Aventurero, Y a mí me gusta la parranda. Mi Venganza, No te voy a contar. Maldita Traga Ay, maldita traga que y El Mejor. no olvido de dónde vengo. En himnos populares, estos éxitos lo llevaron a conquistar los escenarios más importantes del país, como el Movistar Arena y la Macarena. En 2024 alcanzó una proeza sin precedentes en su género, un doble sold out en marzo y 3 fechas consecutivas con lleno total en julio. Su ascenso no se detuvo y en julio del 2025 hizo historia al congregar a más de 40,000 personas en el Estadio El Campín de Bogotá.
convirtiéndose en el primer artista regional colombiano en llenar un estadio en solitario. Una hazaña que repetiría en marzo del 2026 sin sospechar que el destino interrumpiría su camino antes de cumplir sus próximos objetivos. El fenómeno de Jason también derribó fronteras. En el 2022 se embarcó en una ambiciosa gira por 17 países, incluyendo Estados Unidos, Australia y España. Para el 2025, su World Tour agotó 15 fechas en ciudades claves como Nueva York, Chicago y Orlando. Llenó escenarios y demostró que la música popular colombiana había alcanzado un nivel global. Este impacto internacional fue respaldado por múltiples nominaciones en los premios Nuestra Tierra, donde figuró como artista popular del año, además de galardones internacionales como los premios Juventud y premios Lo Nuestro. Asimismo, ganó un lugar entrañable en los hogares colombianos como jurado del programa Yo Me Llamo, donde su carisma y su criterio brillaron ante millones de televidentes. Su ascenso fue meteórico y aquel niño que alguna vez cantó por monedas se convirtió en el artista que facturaba más de $58,000 por un show, manteniendo una agenda permanentemente llena. Sin embargo, su talento no se limitaba solo a la composición e interpretación. Como pocos en la industria, Jason logró un equilibrio magistral entre su carrera artística y un sólido portafolio empresarial diversificado en múltiples sectores. Más allá de su legado artístico, Jason Jiménez dejó una lección magistral para la industria del entretenimiento. Demostró que es posible liderar una carrera musical exitosa mientras se construye un imperio empresarial diversificado. El artista consolidó un robusto conglomerado que abarcó sectores como la ganadería, la apicultura, la óptica y la construcción. Su compromiso social fue tal que logró sostener a más de 150 empleados, manteniendo sus puestos de trabajo incluso durante la crisis global de la pandemia en el año 2020. Su trayectoria como empresario comenzó formalmente en el 2013 con la creación de la constructora promotora de inversiones J-Luz, firma con la que edificó hoteles en Cundinamarca, Tolima y Boyacá, además de diversos conjuntos residenciales a lo largo del país. A Jason le apasionaba compartir sus logros comerciales en redes sociales, especialmente los avances de su caballeriza La Cumbre, ubicada en Fusagasugá. En este refugio reposan 12 animales entre caballos de paso, yeguas, campeonas y ponis, todos cuidados con una dedicación casi paternal. Su afición por el mundo equino fue tan profunda que la transformó en la marca Criadero La Cumbre, una tienda virtual que hoy ofrece desde gorras y camisetas hasta ruanas y ponchos, muchas de estas prendas con la estampa del propio artista. Sin embargo, su éxito no lo hizo olvidar sus raíces. Ayudó económicamente en múltiples ocasiones a su familia y también se dedicó a impulsar a nuevos talentos como André Río Bueno, Nicole Herrera y hasta Sebastián Ayala, además de colaborar y brindar su respaldo a colegas como Juan Hurtado el Andariego, Ciro Quiñones y Luis Alfonso el Señorazo, entre otros. En su faceta más reciente exploró el mundo digital a través de su podcast Camino al Éxito. En este espacio, Jason no hablaba de fama, sino que se ponía frente a la cámara para compartir sus lecciones más valiosas aprendidas desde el mundo artístico y empresarial, el camino que había recorrido y que lo llevó al tan anhelado éxito. El sábado 10 de enero del 2026 quedará marcado como uno de los días más oscuros para la cultura popular en Colombia. Lo que debía ser un vuelo rutinario hacia Medellín se transformó en tragedia cuando la aeronave propiedad del artista se estrelló. Ocurrió un fatal accidente aéreo en Boyacá. Lamentables noticias con el fallecimiento del artista Jason Jiménez. El artista viajaba hacia Antioquia, donde esta noche se presentaría en Marinilla.
Entre las víctimas identificadas, además del artista, se encontraban 4 personas de su equipo: Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora, además del piloto, el capitán Hernando Torres. No hubo sobrevivientes. Autoridades, colegas de la industria y millones de fanáticos se volcaron a expresar sus condolencias, intentando asimilar que la voz del joven aventurero se había silenciado para siempre de la peor manera. Sin embargo, el detalle que más ha conmocionado a la opinión pública fue la escalofriante premonición que el propio artista compartió semanas atrás durante una entrevista donde relataba que había soñado en 3 ocasiones con su propia muerte en un accidente aéreo. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma mierda, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo. En sus declaraciones describía cómo a veces lograba advertir al piloto y evitar el desastre, pero en otras el desenlace era inevitablemente fatal. Esta angustia no era infundada. El 24 de mayo del 2025, solo 10 días antes de que naciera su único hijo varón, Jason ya había desafiado a la muerte en el aire, en una situación casi idéntica, donde los indicadores fallaron. En aquella ocasión, tras encomendarse a Dios, logró un aterrizaje de emergencia. Hacer una pausa en su carrera a los 34 años es algo que el joven cantante había advertido, asegurando que tras 20 años de muchísimo trabajo quería parar para disfrutar aún más de su propia vida junto a su familia y sus hijos. De hecho, aseguraba que él terminaría cantándole a Dios. Lamentablemente, el 10 de enero del 2026, la historia tomó un desenlace fatal, dejando a Colombia sin el hombre que convirtió la música popular en un fenómeno de estadios y su vida en un ejemplo de superación inalcanzable. La historia de Jason Jiménez es en esencia la prueba irrefutable de que los sueños tienen cumplimiento cuando se respaldan con una voluntad inquebrantable. Muere el artista y con él su relato terrenal llega a su fin. Sin embargo, sus letras, esas que lograron conquistar un lugar sagrado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, están destinadas a resonar para siempre. Jason no fue solo una voz, fue un arquitecto de realidades, un emprendedor apasionado que entendió que la vida se trata de sembrar para poder transformar. Su paso por este mundo nos deja lecciones que trascienden la música. Nos enseñó el valor del trabajo, la importancia vital de perdonar para liberar el alma y la necesidad de generar un legado sólido, donde el éxito no se cuente solo en aplausos, sino en las vidas que se logran transformar. Pero quizás la lección más valiosa que Jason nos dejó a todos es la urgencia de vivir el presente. En un mundo donde planeamos a años vistos, su historia nos recuerda que el aquí y el ahora es lo único que realmente poseemos, dejándonos claro que la vida no se mide por su duración, sino por la huella que dejamos mientras estamos en ella. Fue precisamente esa mentalidad, la de un hombre que nunca olvidó el peso de un bulto de aguacates, ni la humildad de una serenata de 2,000 pesos, la que le permitió cosechar logros que parecían imposibles para alguien de su origen. Se va el ídolo, pero queda el ejemplo. El del niño de Corabastos que decidió que su destino no estaba escrito en la escasez, sino en las estrellas. Su legado no se mide en discos vendidos, sino en la esperanza que sembró en cada persona que al escuchar sus canciones hoy sabe que también puede alcanzar su propio camino al éxito.